de lo que habitualmente es la cobertura noticiosa sobre el tema que más preocupa a la población según las encuestas, que es la seguridad ciudadana, al director ejecutivo precisamente de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, muy buenos días, gracias por poder dialogar esta mañana. Hola, muy buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación. Sí, no, muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, se ha dicho tanto y se sigue diciendo hoy con las últimas noticias que han aparecido sobre el famoso caso del sicario del rey de Mex, sobre el modo en que huyó, y así sucesivamente. Te diría a priori que con tanta información los que no somos expertos podemos llegar a confundirnos, ¿no? Entonces, quería pidiéndote una moción de claridad, partir pidiéndote una moción de claridad y preguntándote, con todo esto que se ha sabido, ¿a qué deberíamos ponerle mayor atención? A ver, primero entender qué es lo que nos dicen los números con respecto a la situación de inseguridad en Chile. Y ahí yo creo que eso puede dar algunas luces de cuáles podrían ser las prioridades. Primero, Chile tiene un aumento evidentemente muy preocupante en delitos muy violentos. Los homicidios han aumentado un 70% en los últimos 7 años, han aumentado también en cifras aún más grandes las extorsiones, los secuestros, ese tipo de delitos. Y eso evidentemente genera una preocupación y una alarma ciudadana que es enorme. Consecuente con eso, tenemos a una población extremadamente atemorizada. En general, Chile es el país más atemorizado del mundo en muchas encuestas internacionales. No es evidentemente el país en que, a pesar de este aumento de delitos violentos, no es el país con más delitos violentos. De hecho, prácticamente toda América Latina tiene números de delitos mucho más altos que Chile. Sin embargo, se me activó el teléfono, pero sin embargo sí, tenemos un nivel de temor que es mucho más alto que todo el resto de los países. Entonces ahí hay una línea que tenemos que revisar, porque evidentemente genera un daño muy grande, porque tenemos muchas personas que no están que están castigando los beneficios que pueden tener sociales por culpa de este nivel de temor. Por ejemplo, están dejando, más del 90% dice que ha dejado de hacer alguna actividad, como ir a comer fuera, como ir a la plaza a jugar con los niños, etcétera. Entonces, ese temor está generando un daño muy grande. Ahora, ¿es razonable que toda la población esté atemorizada? Si miramos estos delitos violentos y este aumento es preocupante y la tendencia es preocupante, pero tiene una característica también, que están sumamente concentrados en ciertos territorios, en ciertos lugares, en ciertos barrios y en ciertas esquinas, incluso algunos de ellos, como los robos con violencia de intimidación, que también han aumentado, pero están muy concentrados, donde se concentran personas en ciertos lugares. Entonces, este temor como generalizado, que si antes me robaban, hoy día me matan, la verdad es que eso es muy improbable que pase, aún con los aumentos en este tipo de delitos que hemos tenido. Y lo que sí tenemos es, y ahí vuelvo al punto original de tu pregunta, es que tenemos una concentración de delitos asociables al crimen organizado, y esos están concentrados en lugares muy particulares. Y ahí es donde deberíamos poner el mayor esfuerzo hoy día. Primero, en focalizar. Eso es lo primero. No es un problema que esté extendido, afortunadamente, aún no está entendido en grandes superficies de territorio, está muy concentrado en ciertos lugares, y por lo tanto tenemos que concentrar todos los esfuerzos hoy para desarticular esas organizaciones delictuales. Claro, uno debería entender, Daniel, entonces de tus palabras, que si bien el crimen organizado es un problema país e importante, a su vez no quiere decir que todos los que habitamos en este país corremos el riesgo inminente de ser víctimas del crimen organizado, algo así, ¿no? Afortunadamente es así. No es generalizado, y lo que hemos visto, estos homicidios que estamos conociendo, están vinculados en la mayoría, a personas que tenían algún contacto con alguna organización criminal previo. Hay víctimas colaterales, hemos visto muertes de menores que no tenían ninguna vinculación, pero en general las muertes estamos viendo que están vinculadas a personas que ya previamente tenían una relación con el crimen organizado. Eso es lo que está pasando principalmente. Daniel, estos asuntos son complejos, y por eso que bueno que estamos conversando esta mañana, porque de alguna manera siento que estamos yendo un poco contra sentidos comunes muy fuertemente instalados, y además cuando está el miedo de por medio,
no solamente son sentidos comunes que están instalados, sino en cierta medida atrincherados, ¿no? O atornillados. Pero claro, cuando tú hablas de esta disparidad entre los datos de comisión de delito, de delincuencia, y la percepción mucho mayor de temor por parte de la ciudadanía, uno, por hacer como una deducción básica, tiende a pensar en que podrían ocurrir dos tipos de cosas. Primero, que estos crímenes de mayor nivel de violencia o de mayor nivel de organización eran inhabituales en el Chile precedente y que por comparación a lo mejor nos asustamos más. También aparece la idea de si la política y los medios de comunicación no sitúan adecuadamente el tema en el lugar que debería corresponder. Te comento estas dos hipótesis, pero seguramente tú tienes ahí los datos más duros como para poder interpretar de por qué se produce esta diferencia, que como tú decías, es distinta a lo que ocurre en otros países de América Latina. A ver, efectivamente, nosotros hicimos un análisis menor, pero de cuánto era el aumento de los homicidios en particular, que son las estadísticas que uno puede comparar internacionalmente, porque pues, cada país y en Latinoamérica en particular no tenemos tan buenas estadísticas, pero los homicidios sí, y si uno compara el crecimiento de homicidios, ahí en Chile tiene una condición particular. Entre el año 2019 y el año 2022, que eran los números que teníamos disponibles, Chile fue el segundo país de Latinoamérica con un mayor porcentaje de aumento de los homicidios. El primero era Ecuador, que había un aumento brutal, porque justo en esos años fue esta crisis de las instituciones en Ecuador, pero en Chile era el segundo lugar. Entonces, hay una relación del temor que tiene que ver con el no acostumbramiento a una nueva condición. Y eso puede estar operando en Chile de manera muy fuerte. Hay un segundo nivel de temor que también está muy documentado, que es algo que ha pasado en muchos países del mundo a partir de las grandes olas migratorias. En Europa, con migraciones de África y de Europa del Este, hubo niveles de temor también muy altos, y no necesariamente vinculados con aumentos de delito, pero sí, el temor al otro también genera un impacto importante. Y evidentemente el que esto aparezca en la prensa sí es un tema, pero no es el principal tema. Nosotros hemos medido también cuáles son los condicionantes del temor. Y el temor está condicionado primero por ser víctima de delito. Eso es lo que más determina. O sea, las personas más atemorizadas son las que ya fueron víctimas de algún delito. Y eso es muy radical. Sí. Y ahí hay un punto que en Chile tenemos que ser cuidadosos, porque si las víctimas evidentemente tienen una voz que hay que escuchar y que tenemos que evitar que más víctimas se generen en el fondo. Pero el problema es que cuando uno permite que la víctima sea quien tome decisiones o legisle, se producen problemas porque es como cuando uno trata de tomar la justicia en sus propias manos. Una persona cuando es víctima no está en condiciones de establecer justicia. Entonces tenemos que ser prudentes también y ver cuáles son las medidas más pertinentes para evitar que vuelvan a ocurrir los delitos. No necesariamente pensar en medidas que van a compensar el daño directo de esa víctima, porque eso podría ser muy contraproducente, porque ahí es donde nacen la autotutela Sí. o otras iniciativas que pueden ser súper dañinas después en el total. Pero entonces, lo primero, el temor, o sea, el ser víctima, eso es lo que más determina. Segundo, determina mucho el temor el haber sido testigo de un delito. Y eso que hace 10, 15 años era muy escaso, o sea, las personas que eran testigos eran las que justo coincidían geográficamente con el lugar donde ocurría un delito. Eso se extendió porque hoy día todos somos testigos múltiples veces al día porque tenemos imágenes en redes sociales y en la prensa de delitos que ocurren. Antes era un relato lo que uno escuchaba a través de la prensa, pero no había, o a lo más había una foto posterior del lugar donde había ocurrido un delito. Hoy día tenemos un video en distintos ángulos, porque todos los celulares graban, porque tenemos cámaras instaladas múltiples en muchos lugares, y por lo tanto tenemos mucho mayor cantidad de la posibilidad, o sea, tenemos mucho mayor exposición a los delitos como si fueran presenciados. Y eso puede estar afectando el nivel de temor y tenemos un nivel de temor mucho más alto. Sí. Y esa es una segunda hipótesis. Y después venía la gente que algún familiar había sido víctima de delito, que también estaba muy atemorizada, y recién ahí venían los medios de prensa antiguamente, pero hoy día, claro, con estas imágenes disponibles se hace mucho más atemorizante la prensa también y la imagen que estamos viendo. Sí, bueno, recordar que estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana,
Daniel, te quería preguntar por cómo procesamos esto públicamente, porque, mira, voy a decirlo muy brevemente, pero mientras estamos teniendo esta conversación o haciendo esta entrevista, me llegan por distintos lados comentarios del tipo, es que ustedes no saben cómo es realmente la delincuencia, o están tapando el sol con un dedo. Y pensaba, por ejemplo, sin que por favor se entienda que es una personalización, es solo un ejemplo, ¿no? De cómo al inicio del debate económico ahí en Frutillar el candidato Kast pidió un minuto de silencio por una niña que había fallecido. Y a veces lo que uno percibe ahí es un tratamiento de hechos que por solidaridad humana a todos nos conmueven, pero que están desvinculados del análisis más estructural y más general. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el derrotero del debate público en el cual estamos los periodistas, están los medios de comunicación, las dirigencias políticas? Y aquí te doy una opinión y luego tú me la puedes corregir si no estás de acuerdo, pero a veces siento que faltan, o pienso que faltan los expertos. Efectivamente. A ver, primero, esta es una lucha permanente que uno tiene que tener con la primera reacción que uno tiene, y por eso que hacía esta diferencia entre quién es el que está posibilitado a legislar y quién es el que está posibilitado a poder establecer una política pública efectiva, y quién cree que medidas más duras solamente van a ser las que pudieran tener un resultado más efectivo. La verdad es que hay que entender cuáles son las dinámicas delictuales. Primero, las personas que cometen delitos en general parten cometiendo delitos de bastante temprana edad. O sea, el involucramiento delictual típico suele ser 12, 13, 14 años. Los incentivos para meterse en una conducta delictual son normalmente el sentido de pertenencia a un grupo. Entonces, cuando uno piensa que ese involucramiento delictual tiene que ver con que voy a ganar más en mi vida futura siendo delincuente que trabajando, entonces por eso tomo una decisión más fácil, la verdad es que no, eso no está en la ecuación. En la ecuación está el no estar solo, está pertenecer a este grupo. El grupo de referencia que tengo, probablemente condiciones familiares, papás que estuvieron involucrados en conductas delictuales, pares que también están metidos en eso. Entonces necesito pertenecer y me meto a ese grupo por tratar de estar. ¿Cómo le demuestro a ese grupo que yo soy valioso? A través del arrojo, a través de una persona que tiene más voluntad y tiene menos filtros en el fondo, y hace más daño incluso de esa manera con los delitos. Entonces cometen más delitos y delitos más violentos los jóvenes. Tienen menos control de impulso, etcétera. A esa persona, si yo le aumento las penas, no tengo ningún efecto, y esto lamentablemente digo es así. Porque si fuera la solución aumentar las penas, podría ser súper automático, pero no funciona como disuasivo en esos jóvenes. Entonces, claro, hay la ciudadanía como naturalmente lo que piensa, penas más altas, ojalá que no salgan nunca medidas hasta cortar las manos, hasta cosas como que podrían ser radicales. La verdad es que no funcionan, los aumentos de pena no funcionan para disuadir a jóvenes iniciando carreras delictuales. Una vez iniciada, como decía, van aumentando en frecuencia, van aumentando en violencia y van generando mayor daño. Entonces, el evitar el involucramiento delictual de jóvenes es fundamental, porque es lo único que va a evitar a futuro que tengamos una cantidad de personas delinquiendo. O sea, el bajar la carga de personas delinquiendo en la sociedad es muy importante. Pero la única manera de hacerlo no es aumentando penas, es disminuyendo el involucramiento delictual, y eso pasa por generar grupos de referencia para estos jóvenes que sean distintos a los grupos que ellos tienen hoy día. Y ahí el Estado tiene que trabajar duramente y fuertemente con los hijos de personas que están privadas de libertad, por ejemplo, con el hijo de una mamá que fue víctima de violencia intrafamiliar. Y esto no es garantismo, y esa es la típica discusión que de trincheras, en el fondo, dicen, porque entonces nosotros como fundación decimos esto, somos garantistas, y la verdad es que no, porque los números, aquí son fríos números, no estamos hablando del derecho del niño, no, es frío número. Si es que yo hago esta medida y evito que un niño inicie una carrera delictual, evito muchos más delitos que con un aumento de pena. Sí. Entonces, evito mucho mayor daño. Y el otro, después, evidentemente, tiene que funcionar el sistema de seguridad y justicia. Tenemos que, cuando se están cometiendo delitos, tenemos que capturar, investigar, tenemos que sentenciar y tenemos que condenar, y la condena tiene que cumplir su objetivo. Y el objetivo de la pena son varios, pero evidentemente la incapacitación de seguir cometiendo delitos es uno de ellos. Y las cárceles, en la condición en que están hoy día, no lo están logrando. O sea, las cárceles hoy día son permeadas por el crimen, sabemos que se cometen delitos desde dentro, sabemos que los bloqueos de celulares no han sido factibles,
sabemos que tienen celulares, que esa es la primera discusión que deberíamos tener, no estar tratando de bloquearlos, sino preguntarnos por qué entran celulares a la cárcel, o sea, es como básico, pero estamos discutiendo en qué mecanismos vamos a poner para evitar que funcionen, porque hay corrupción de gendarmería, porque hay permeabilidad, porque están los pelotazos, etcétera. Entonces ese es el segundo tema, evidentemente tenemos que pensar en las cárceles. Salió un artículo ayer en el diario de que llegamos a más de 61.000 personas privadas de libertad y eso no permite un correcto control de las cárceles y eso es un peligro inminente porque esas personas cometen delitos desde dentro y van a salir y van a seguir cometiendo delitos si es que no hacemos nada para evitar que eso pase. Y ahí hay medidas de reinserción que son fundamentales. Sí. Entonces, efectivamente, la ciudadanía lo mira muy... como pensando en que la única medida posible es el control y la persecución. Y la verdad es que esas son factibles, pero esas no disminuyen la carga de personas cometiendo delitos. Para disminuir esa carga tenemos que mirar también la prevención temprana de involucramiento delictual y la reinserción social, porque si no, en conjunto las medidas funcionan, no individualmente. Sí, finalizo con esto, Daniel. El crimen organizado por lo general ocurre en el espacio público. Como tú decías, la gente se retrae. Hablemos del espacio público yendo más allá de lo que ya tú decías y que es consensual y que es obvio que es el correcto funcionamiento de las policías y del sistema de justicia. Pero bueno, pensando el tema de esta otra manera estructural, ¿a qué habría que poner atención para efectos de un espacio público que esté efectivamente al servicio de la comunidad y que no esté entregado por efecto del miedo, ¿no? A la desocupación que genera quizás un círculo vicioso en relación a la existencia del crimen organizado? Mira, yo separaría, es súper importante, también hay otro discurso muy extendido, en que se piensa que los diagnósticos ya están agotados, que ahora es el minuto de la acción, a ver, primero, no tenemos suficientes diagnósticos, el crimen cambia permanentemente y por lo tanto nunca van a ser suficientes porque van a estar siempre desactualizándose, hay que seguir analizando. Segundo, el crimen organizado no se ha tomado los espacios públicos en general. El crimen organizado se toma ciertos territorios, pero más bien, por ejemplo, barrios en ciertos lugares de la ciudad, algún barrio particular, pero los espacios públicos están más vinculados a delitos de otro tipo, a delitos contra la propiedad, hurtos, robos, ese tipo de cosas. En esos delitos no han aumentado de manera muy importante en Chile, de hecho están más bajos en estadísticas, están más bajos los delitos que lo que teníamos previo a la pandemia. La pandemia hizo bajar de manera muy importante estos delitos y esos se mantuvieron bajos. El crimen organizado ha aumentado, los delitos violentos han aumentado, pero estos delitos comunes, que son mucho más masivos, esos delitos siguen estando bajos. Pero hay una percepción de inseguridad tan alta que desocupamos los espacios públicos. Y ahí se produce un círculo vicioso. Si yo siento que el espacio público es inseguro, no voy. Si no voy, no hay vigilancia natural. Si no hay vigilancia natural, el Estado pueden haber delitos en ese lugar y se transforma en un lugar peligroso y se confirma esta presunción que tenía yo. Entonces, hay que tratar de romper esos círculos viciosos. Otro diagnóstico que se cree que también está agotado es el del crimen organizado, como si el crimen organizado fuera una cosa. Y la verdad es que tenemos bandas nacionales que han operado por 20, 30 años en ciertos lugares, que las conocemos, que tienen apodos, que todos saben quiénes son. Y esas están metidas en el negocio de drogas y esas bandas son amigos de sus vecinos, sus hijos juegan con los hijos de mis vecinos, esas bandas contratan a los vecinos para que le preparen comida, para que los protejan, le compran la pelota y los equipos de fútbol a los niños para que jueguen en la plaza. Son un tipo de organización muy dañina, que están en la droga, pero que son históricas y chilenas y hay que perseguirlas de una manera. Hay otras bandas internacionales que llegaron a Chile que son terriblemente dañinas, porque no se hacen amigos de sus vecinos. Esas bandas se aprovechan de los vecinos. Esas bandas extorsionan, cobran, son sicariatos, son mucho más extorsivas, secuestran y generan por lo tanto mucho mayores daños, pero son de características muy distintas a las bandas chilenas históricas. Y tenemos otras bandas que son capaces de organizar un delito del siglo, por ejemplo, el robo en el aeropuerto, que son muy sofisticadas y que tienen otras características y también suelen ser más chilenas. Entonces, si no entendemos esas diferencias y entendemos entonces que hay que perseguirlas de manera distinta y tratamos de generalizar, no, el crimen organizado es una cosa, nos vamos a equivocar. Entonces hay que seguir diagnosticando y entendiendo el fenómeno delictual para poder abordarlo de una manera suficientemente seria. Y ahí hay medidas, que no sé si dará el tiempo de la entrevista, pero hay medidas internacionales que se recomiendan que pueden ser muy efectivas para controlar el crimen organizado. En Chile, y esto sí yo quiero dejar, en Chile afortunadamente el sistema de persecución penal funciona. Hay que fortalecerlo, pero funciona. O sea, hoy día se supo que ayer habían ya detenido
a la persona que había encomendado el sicariato para esta persona en Rancagua. Y eso evidentemente es positivo porque significa que el sistema sigue, a pesar del funcionamiento del crimen organizado, todavía tenemos capacidad de poder identificar quiénes están encargando delitos y lo estamos pudiendo detener. Pero eso tenemos que ser más efectivos porque no ha sido suficiente para evitar el aumento de este tipo de delitos violentos que hemos tenido en Chile. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por esta conversación y por ayudarnos, digo, no a los periodistas de la radio, digo a quienes nos están escuchando y viendo a complejizar este tema tan importante. Que tengas un buen día. Igual ustedes, que tengan muy buen día. Ahí está, Daniel Johnson, entregándonos algunos antecedentes que nos sacan de que basta solo con meterlos a todos presos, secarlos en la cárcel para resolver este problema. También plantea que hay una desigualdad territorial, que hay barrios donde efectivamente el crimen organizado ha tomado control, pero que no es el conjunto del territorio nacional. Y por lo tanto también es una invitación a pensar críticamente no solo el tema, sino nuestras propias reacciones como integrantes de la comunidad frente a esta situación. Hacemos la prevención, no se trata de minimizar ni de mucho menos, sino de que en este tema, como en todos los demás, podamos hacer el análisis más preciso y lúcido posible. Son las 8:35, vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones.